repasando un poquito lo que ya sabemos. ¿Sí? Primero que todo, yo empiezo mi día, ¿verdad? A la mañana. Empiezo a desayunar. Yo consumo, ¿verdad?, mi desayuno. Ahí, ¿estoy en ingesta o en ayuno? Ingesta. Bien. Todos. Perfecto. Ahora, estoy en ingesta. Entonces, ¿qué hormona se está secretando? ¿Insulina o glucagón? Bien, perfecto. Yo consumo los hidratos de carbono, ¿sí? Enzimas de mi boca los van rompiendo de esos grandes polisacáridos a cada vez más chiquitos, hasta que yo a mi intestino delgado lleguen en forma de monosacáridos. Glucosas, fructosas, galactosas, manosas. Perfecto. Díganme, ¿dónde se absorbían los hidratos de carbono? ¿Dónde se absorbían esos monosacáridos? Bien, Cris. Sí, y Agustín. Bien, en el intestino delgado. Perfecto. Bien. Entonces, empiezo a hacer un dibujito así rápido para repasar. Estamos en ingesta, ¿ok? Esa. Ay, ¿qué es eso? Y llega al intestino delgado. Perfecto. Ahora. Bien. Yo tengo lo que es el intestino, ¿no? Esto es mi intestino. Aquí yo tengo a las células de mi intestino. Bien. Esto es luz intestinal. Y esto es, como dijo Agustín, ¿cómo se llamaba la célula del intestino delgado? ¿Cómo se llamaba esta célula del intestino delgado? Enterocitos. Perfecto, los enterocitos. Bien. Yo tenía a los monosacáridos en la luz. Ahora iban a entrar a los enterocitos para ser absorbidos por los enterocitos. ¿Por qué región de los enterocitos entraba? ¿Por la parte apical o basal? Apical. Perfecto, apical. Ahora, ¿por qué transportador entraban? SGLT1, perfecto. Ahora, dígame, la SGLT1 era un transportador de sin porte, transporte acoplado o antiporte. Sin porte. Solamente respondieron dos. ¿Qué tipo de transporte? ¿Qué tipo de transporte? Era de uniporte, de sin porte o transporte acoplado o de antiporte. ¿Qué transporte no era uniporte? Es transporte acoplado o sin porte. Bien, porque recordemos,
importante era cuando yo transportaba una sola molécula por vez. Denme un ejemplo de un importe. ¿Qué transportador transporta una sola molécula por vez? Esta es pregunta de examen. Un ejemplo de una importadora. Las GLUT, exactamente. Las GLUT transportan una glucosa por vez. Son uniportadoras. Las GLUT transportan una glucosa. Entonces, yo tengo a la membrana, ¿no? Yo tengo a los transportadores. En este caso, las GLUTs son permeasas, proteínas transportadoras. ¿Cómo transportaban de a una glucosa? Eran de un importe. Solamente una glucosa por difusión facilitada. Bien. Ahora, esto es un importe. Después yo tenía a las de sin porte. Las de sin porte eran permeasas que eran capaces de transportar más de una molécula en la misma dirección. ¿Sí? En la misma dirección, los dos hacia la misma dirección. Como por ejemplo la que vamos a hablar ahora. La SGLT1, la cual, como dijo Rosana, transporta una glucosa y un sodio. Y díganme, ¿cómo se denominaba ese transporte? Está haciendo ahora la SGLT1 en la región apical del enterocito. Era difusión simple, facilitada, transporte activo secundario. ¿Cómo se llamaba? Transporte activo secundario. Perfecto, perfecto. ¿Y por qué se llamaba activo? ¿Por qué es activo si yo no gasto ATP? A ver. Perfecto. No genera un gradiente, sino que depende de la gradiente que genera la bomba de sodio potasio. Necesita de esa gradiente, necesita de que haya sodio más sodio exterior, que afuera sea positivo para que adentro sea negativo. Al ser el citoplasma negativo, el citoplasma de mi enterocito, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Ese sodio positivo quiere entrar, ¿sí? Quiere entrar al enterocito. Por eso es que la SGLT1 se llama transporte activo secundario, porque aprovecha ese gradiente que genera un transportador activo, la bomba sodio-potasio. Perfecto. Ahora, díganme, la SGLT1, por cada glucosa, ¿cuántos sodios metía? Perfecto. Por cada glucosa mete 2 sodios. Bien. Re bien. Re bien. Ahora, denme un ejemplo de un transportador de antiporte. De antiporte o también llamado contratransporte. ¿La de hidrógeno y potasio? También, pero como dijo Austin, el ejemplo más claro, sí que el ejemplo que más tienen que saber, la de sodio-potasio. ¿Cuáles eran las de antiporte o contratransporte? Aquellas que aprovechaban la gradiente de una de sus moléculas para transportar en direcciones diferentes.
aprovechaban un gradiente para transportar en direcciones diferentes, como lo es la bomba sodio-potasio. Transporta dos solutos en direcciones diferentes. Así que dígame, ¿sí? La bomba sodio-potasio, ¿cuántos sodios agarra el citoplasma? 3, perfecto. Y los libera al medio extracelular, ¿sí? O al LEC. Y ahora, ¿cuántos potasios tenía? 2, perfecto. Y los liberaba. Muy bien. Como yo en la bomba sodio-potasio transporto en direcciones opuestas, vamos a decir que es un transportador de contratransporte. Bien, esto solamente como repaso. Bien, nada más. Perfecto. Ahora, volvamos acá. Entramos en lo que es el citoplasma de eritrocito con mi glucosa, ¿sí? Ahora, esta glucosa tenía que llegar a lo que era el capilar o la vena, ¿sí? Para que así pueda ser transportado por sangre a los tejidos. ¿Por qué transportador salía de eritrocito para entrar a la vena? Tienen que poner, sí, exactamente cuál. La GLUT2. Perfecto. La GLUT2 y ahora sí, hago difusión facilitada. Perfecto, chicos. Perfecto. Y ahora, ese monosacario, esa glucosa, llegaba a sangre. Y dígame, llega a una vena, pero ¿por qué vena exactamente se transportan los nutrientes? Por la vena porta. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos por vena porta. ¿Cuál es el primer tejido o el primer órgano con el que vamos a encontrar? Hígado. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué con el hígado? O sea, se encargan del metabolismo. La verdad que muchos tejidos se encargan del metabolismo. Pero por lo que dijo Cristina, porque el hígado es el glucostato, era el órgano que se encarga de regular la glucemia, era el que se encargaba de aceptar glucosa cuando estaba en elevada concentración o liberarla cuando estaba en baja concentración, para así mantener una glucemia normal, una cantidad de glucosa en sangre normal. Era el glucostato porque justamente aceptaba glucosa cuando estaba en alta concentración y cuando estaba en baja concentración liberaba glucosa. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vena porta, llegamos a lo que es, supongamos que se dobla así, y llegamos a lo que es el hepatocito, la célula hepática. Bien. Bien. Ahora, ¿por qué el GLUT entraba al hepatocito? Muy bien, por la GLUT2. Ahora, esta GLUT tenía una baja KM o elevada KM.
elevada KM, dice Marisol. Y Rosana dice que ya no se acuerda. Marisol, ¿por qué tenía una elevada KM? Porque tenía mayor. No me convence tu respuesta. Voy a cambiar. A ver. Bianca, ¿cuál era la relación de la KM con la afinidad por el sustrato? Espera, Agustín. ¿Cómo era la relación de la afinidad, sí, entre la KM y la afinidad por el sustrato? ¿O no te acordás, Bianca? Perfecto. Bien, ahora sí, Agustín puede responder. Una mayor KM significa una menor actividad enzimática. Bien, ¿por qué pasaba esto? Al tener una alta KM tendrá una menor afinidad, por lo que el hígado toma glucosa cuando está en elevada concentración. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué solamente toma el hígado cuando hay mucha glucosa en sangre? ¿Por qué hace esta función de regularla? Por la GLUT que tiene. La GLUT2 es un transportador el cual tiene una elevada KM, una elevada constante de Michaels. Por lo cual, nosotros veíamos que la KM era inversamente proporcional a la afinidad. Por ende, una alta KM me indicaba una baja afinidad. Mientras más alta sea la KM, más baja va a ser la afinidad del transportador por su sustrato, en este caso la glucosa. Por ende, solamente cuando yo tenga mucha saturación del sustrato, este transportador va a aceptar ese sustrato, que es la glucosa. Por eso es que el hígado tiene GLUT2, porque solamente va a aceptar cuando esté en elevada concentración, porque tiene una alta KM. Por ende, como dice Agustín, su actividad enzimática es baja. Como solamente por tener una alta KM, te quiere decir que la afinidad por el sustrato va a ser baja. Perfecto. Hasta ahí. ¿Tiene menor afinidad? Sí, también. Una menor afinidad. Ok. Hasta acá, ¿sí? Hasta acá y vamos a ver si empezamos con lo que es. Con lo que es la glucólisis anaeróbica. Bien. Para repasar. ¿Dónde ocurría la glucólisis anaeróbica? Citoplasma. Perfecto. ¿Cuántos ATP se generaban de forma neta en el citoplasma? En la glucólisis anaeróbica. ¿Cuál era la producción total de ATP? Perfecto. Bien. Bien. Ahora sí podemos empezar. Entonces, antes de eso, ¿la glucólisis era una vía anabólica o catabólica? Catabólica, perfecto. Entonces, ¿era una vía reductora u oxidativa? Perfecto. ¿En la glucólisis yo aceptaba protones o perdía protones? Perdía. Si es oxidativa, perdía. Perfecto. ¿En la glucólisis quiénes aceptaban esos protones?
¿quiénes tomaban esos protones? Agentes oxidantes, sí, pero específicamente, ¿quiénes? NAD, exactamente. Los NADs. Bien. No, FAT no. En la glucólisis, FAT no acepta protones. Solamente NAD, ¿ok? Es importante porque es pregunta de examen. Solamente NAD, ¿sí? Bien. Estamos hablando de glucólisis anaeróbica. Cuando hablemos de ciclo de Krebs, sí podemos hablar de NAD y FAT, pero por ahora solamente NAD. Bien. Entonces, como esos NAD oxidados aceptaron esos protones, ¿cómo quedaron? Reducidos. Bien. Bien. Ok. Todo lo que yo le dije es pregunta de examen. ¿Vieron que saben? ¿Vieron que saben? Después están, ay, yo no quiero rendir presencial. Pero ¿vieron que saben? Si están preocupadas, hacen la cabeza, vayan y estudien nomás. Sí saben. Por eso cuando ya veo ya cómo se desesperan ahí, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Si estos tipos son re zarpados. Bien. Ok. Entonces empezamos. La glucólisis, bien, como ya sabemos, es una nota catabólica que ocurre en el citoplasma, en el cual las glucosas me dan como resultado piruvatos. ¿Ok? Pero, en el caso de que yo no esté en presencia de oxígeno, ¿cuál es el producto de glucólisis? No estoy con oxígeno. Lactato, perfecto. Lactato o ácido láctico, muy bien. Y en el caso de que yo tenga oxígeno, ¿a dónde iba mi piruvato? Bien, mitocondria, Krebs, producir acetil-CoA, está bien, sí, está perfecto. Todas respuestas buenas. Bien. Y dígame, ¿por qué era tan importante, repaso, por qué era tan importante el oxígeno para nosotros? ¿Cuál era la función del oxígeno? ¿Y ustedes que vieron cadena de transportes? No, Agustín. Hay un error en lo que pusiste, que es muy importante. Porque genera dihidróxido, no. ¿Aceptaba carbonos? No. Ahí está. Ahí lo que puso Agustín. Ser el último aceptor de electrones de la cadena de transporte. Esa es la función del oxígeno. Por eso respiramos oxígeno. Para que así, en la cadena de transporte de electrones, sea el último aceptor de electrones. Formándome, ¿qué cosa? ¿Qué me formaba? Al aceptar el oxígeno, esos protones. ¿Qué me forma? ¿A qué se reduce el oxígeno? A agua. Perfecto. Entonces, cuando hago glucólisis aeróbica, lo último que yo obtengo es ATP y agua. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, glucólisis, ¿sí? Es el proceso por el cual yo rompo una glucosa en el citoplasma, el cual me da como resultado piruvato. Ahora, yo, en ausencia de oxígeno, ese piruvato se convierte en lactato. En cambio, si yo tengo mitocondrias y oxígeno disponible,
ese piruvato sigue la ruta de la glucólisis aeróbica. Perfecto. Muy bien. Hasta acá, ¿hay alguien que está perdido? ¿O todos me siguen? ¿Alguien está medio perdida o perdido? O hola, perdido. Bien. Entonces, sigo. ¿Puedes explicar lo del oxígeno otra vez? Obvio. Nosotros, ¿sí?, en lo que es la cadena de transporte de electrones, utilizamos a los complejos proteicos y multienzimáticos para hacer un transporte de electrones a través de la membrana. ¿De qué? La cadena de transporte de electrones, ¿dónde se encuentra? En la membrana interna de la mitocondria. Perfecto. Entonces, nosotros movemos electrones en la membrana interna de la mitocondria. ¿Bien? Perfecto. Al nosotros mover los electrones que recibimos de el NAD y el FAD, que vienen de Krebs, ese movimiento de los protones me genera energía. ¿Para qué? Para bombear protones al espacio intermembrana. Pero ¿qué pasa? Esos electrones se van cediendo entre los complejos. ¿Y quién es el último aceptor de electrones? Es decir, ¿quién es el último eslabón en todo este proceso para mover los electrones a través de la cadena? El oxígeno. El oxígeno es el último que va a aceptar esos protones, ¿sí? Es el último que va a aceptar esos protones, es decir, va a venir un oxígeno molecular, va a pasar por el complejo 4 y por la enzima, la catalasa oxidasa, va a aceptar esos protones formando H2O o agua. Es decir, el oxígeno es tan importante porque en la cadena de transporte de electrones va a ser el último aceptor de electrones. Por eso es que nosotros respiramos oxígeno. Por eso es que los seres humanos somos seres aeróbicos. Respiramos oxígeno. ¿Cuál es la importancia del oxígeno? Que en la cadena de transporte de electrones sea el último que reciba esos electrones que se están moviendo para poder bombear protones al espacio intermembrana. ¿Entendiste, Victoria? ¿O no? Perfecto. Bien. Entonces, por eso es que nosotros solamente podemos hacer glucólisis aeróbica y tenemos oxígeno disponible. Y obviamente mitocondrias. Si mi célula no tiene mitocondrias, yo no puedo hacer glucólisis aeróbica. Yo a ustedes les di un ejemplo de una célula que no tiene mitocondrias. ¿Cuál es? Ejemplo de célula que no tiene mitocondrias. Que solamente por no tener mitocondrias hace glucólisis anaeróbica. Pregunta de examen esa. El glóbulo rojo. El glóbulo rojo no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, no tiene la mayoría de sus organelas. Por ende,
no puede hacer glucólisis aeróbica, no tiene mitocondrias. Entonces, el glóbulo rojo, ¿sí? O el eritrocito o hematíe, también son otros nombres, solamente puede hacer glucólisis anaeróbica al no contener mitocondrias. ¿Bien? Entonces, yo estoy en presencia de oxígeno, pero no tengo mitocondrias. Entonces, no puedo hacer glucólisis aeróbica. ¿Por qué? Porque no tengo la mitocondria, no tengo Krebs, no tengo cadena de transporte, no tengo ATP sintasa. Toda la energía que recibe justamente el glóbulo rojo como otras células sin mitocondrias es enteramente por glucólisis anaeróbica. Bien, perfecto. Entonces lo vamos a manejar. Bien. Muy bien. Ahora, vamos a ver a la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Este proceso de 10 reacciones por el cual esa glucosa me va a dar como resultado piruvato, ¿sí? Nosotros vamos a ver que esas 10 reacciones tienen un porqué, tienen una necesidad. Es preparar a esa glucosa para que así, primero que todo, yo la vuelva más reactiva. ¿Qué quiere decir que sea más reactiva? Más capaz de yo poder seguir rutas metabólicas con esa glucosa. Segundo, yo prepararla para que esa glucosa no salga de la célula. ¿Para qué? Yo necesito esa glucosa en mi célula para poder utilizarla como energía. Y aparte de eso, todas esas enzimas cumplen un rol fundamental en la regulación de mi metabolismo. Esas son las 3 funciones de la fase de preparación de la glucólisis. Es por eso que es tan importante para nosotros la glucólisis. Estas 10 reacciones que ven acá, ¿sí? Ustedes saben que cuando yo explico rápido es porque básicamente es para darles contexto, para explicarles, no que es algo importante. O sea, importante en el sentido de que tienen que saber qué es pregunta de examen. Bien. Entonces, estas 10 reacciones por eso son tan importantes. Ustedes tienen que saber los nombres de cada compuesto, las características de las enzimas que catalizan esas reacciones, porque es muy importante saber las características de esa enzima, porque si esa enzima tiene ciertas características, va a reaccionar de cierta forma. O sea, yo la puedo activar o la puedo inhibir. Yo puedo meter ciertos fármacos para parar su actividad enzimática o aumentarla. Es decir, es muy importante que sepan el nombre de cada compuesto y de cada enzima, ¿sí? Es importantísimo. Si no, no van a entender la glucólisis. Ustedes saben que ya en el nombre de la enzima, a mí me dice qué tipo de enzima es, qué sustrato tiene y qué hace con ese sustrato. Por ejemplo, la ATP sintasa es una ligasa porque me va a generar una molécula más grande. Tiene como sustrato el ATP y ¿qué hace? Sintetiza. Lo mismo con todas las enzimas de la glucólisis. Es decir, por eso es que tienen que dejar de memorizar y aprender a razonar. Sí, justamente en los nombres de las enzimas a mí ya me dice cuál es su sustrato y qué hace. Yo lo voy a aprender muchísimo más fácil. Todos los nombres de cada reacción de la glucólisis, ¿sí? En los nombres de las enzimas, a mí ya me dice todo lo que hace. Yo, mi trabajo, ¿cuál es? Simplemente saberme el orden. Y listo, me voy a saber glucólisis. Tienen que aprender a razonar, a conocer la teoría y aplicarla. ¿Bien? Así que, perfecto. También tiro el rap si les sirve. Sí, hay un rap de la glucólisis, lo pueden buscar en YouTube. Pero bueno, ¿qué pasa con el rap de la glucólisis o el rap de ciclo de Krebs, que ya lo han escuchado? Que saltea muchísima información que ustedes les preguntan. Es decir,
esos 2 a 3 minutos que dura esa canción no es nada comparado con lo que a ustedes le preguntan. Hay muchísimas cosas que tienen que saber. Sí, exactamente. Solamente habla de las enzimas, de los redox y de qué pasa en cada reacción. Así que bueno, les sirve estudiar con memotecnias, pero tienen que saber un montón de cada enzima de cada compuesto, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar, ¿sí? En esta clase vamos a hablar de las primeras 4 reacciones, ¿sí? Fran, hola, hoy prefiero dejó una pregunta. Hola Andrea, decime. Pero creo que ya me dijo Bianca. Bianca me ha dicho cuáles eran los componentes de las ubiquinonas. Ah, perdón. Yo me estaba en la misma comisión. Hola Fran, ¿cómo estás? Todo bien. Yo no sé bien decirte en qué momento de la glucólisis, pero ella dijo, ¿qué pasa si cuando se interrumpe acá, donde actúa tal enzima, que encima en el material que yo tengo no me saltan las enzimas? ¿Qué pasa si se interrumpe acá la glucólisis por falta de esta enzima? ¿Qué pasa con la glucosa que queda dentro de la célula? Preguntó ella. Nadie le supo contestar. Ella decía que había una parte que salía de la célula nuevamente y va a la sangre, pero ¿qué pasa con esa otra glucosa que quedaba dentro de la célula? ¿Cómo no escribiste? Hay un montón de cosas ahí que necesitamos saber. O sea, ¿qué enzima ahí se está afectando? ¿En qué reacción se está afectando? En la glucólisis. En la glucólisis, en la parte, y más o menos entre la cuarta y la quinta era. Pero no tengo acá anotadas las enzimas, en el material no dice. En este material Sí. que... ¿Qué pasa? O sea, tenemos que llegar a esa parte para explicar eso. Pero bueno, como ustedes pueden ver ahí en la foto del Power, en la quinta reacción dice que hay 2 flechas ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que es una reacción que yo la puedo Revertir. yo puedo ir en ambos sentidos, ¿sí? Son irreversibles, pero yo tengo enzimas que puedan ir en ambos sentidos. Entonces, si yo a una glucosa la quito, si quito una glucosa, yo tengo otra, esa glucosa todavía puede seguir la ruta metabólica. ¿Por qué? Porque yo justamente en esa acción ya no puedo revertir. Supongo que esa es la respuesta o necesito más, o sea, necesito más. Claro, sí, no sé, ella decía que si quedaba dentro de la célula, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con esa glucosa? Nadie le contestó. Un poco sale, decía ella, y otro poco entra. Y queda ahí adentro, digamos. Y otra cosa que preguntó, ¿dónde se almacena la acetilcolina? Bien, la acetilcolina es un ácido graso más. Es decir, yo puedo seguir el proceso de Krebs o la acetilcolina, yo ya habiendo completado lo que es todo el almacén de glucógeno, la puedo almacenar como ácido graso en forma tal. Bien, pero ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Ya estoy respondiendo esto, pero vamos acá. ¿Sí? Bien, ahora vamos a empezar a ver reacción por reacción y qué va ocurriendo, ¿sí? Es importante, muy importante, que sepan las características de cada enzima, ¿sí? Así que vamos a empezar con la primera reacción. Díganme, ¿qué pasaba con mi glucosa ni bien entraba a mi célula? ¿Qué era lo primero que pasaba? Perfecto, Rosa. Bien. A ver, quiero que otra persona me responda. Nazarena, ¿por qué
fosforilábamos la glucosa? Para volverla más reactiva y que no vuelva a salir. ¿Y por qué no puede volver a salir estando fosforilada? ¿Por qué? ¿Por qué si todavía es glucosa? Glucosa con una molécula, sí. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede volver a salir? ¿Por la glut? ¿Por qué? Está la glucosa fosforilada, ¿por qué no puede pasar por la glut? Puedo responder con cualquiera ya. Porque por las GLUT pasa solamente glucosa y eso ya sería glucosa 6-fosfato. Perfecto, exactamente. Muy bien. Bien. Entonces, primera reacción que ocurre en la glucólisis, fosforilación de la glucosa. Vamos allá. Esto más lo que vimos, ¿sí? Básicamente, cómo se absorbe en el intestino un monosacárido en forma de glucosa, cómo pasa por el transportador activo secundario, la parte apical, el enterocito, cómo por su parte basal sale al capilar, el capilar sanguíneo, sí, son las venas. Por vena porta pasa del hígado y este ingresa por lo que es la parte basal del hígado por la GLUT2, ¿sí? Lo cual tenía, como dijimos, una alta KM, por tanto, baja afinidad. Solamente aceptaba glucosa cuando esta estaba en alta concentración. Perfecto. Bien. Ahora, lo primero que ocurría en lo que era... Ay, perdón. Lo primero que ocurría era justamente la fosforilación de la glucosa. Y díganme, aparte para que no salga, ¿sí? ¿Por qué más se fosforilaba a la glucosa? Rápido, el que sea. Para poder seguir las otras vías. Sí, está bien. Para que sea más reactiva. Al estar fosforilada, puede seguir las otras vías. Perfecto. Entonces, vemos que la glucosa en ese momento estaba en lo que llamábamos una encrucijada metabólica. ¿Por qué se llama encrucijada metabólica? ¿Puede ser porque tenía muchas vías para ser absorbida o algo así? Exactamente, porque puede seguir muchas vías. De la glucosa 6-fosfato, solamente con glucosa 6-fosfato yo ya podía hacer glucólisis, podía seguir lo que era glucogenogénesis. Yo de ahí puedo seguir vía de las pentosas, es decir, todo eso gracias a la glucosa 6-fosfato. Sin glucosa 6-fosfato no puedo seguir nada de eso. Y depende de qué vía siga yo, ¿sí? Me va a decir las necesidades de la célula. ¿En qué necesidades tiene la célula? Si necesita energía, si tiene un exceso de energía, si está en ingesta, está en ayunos, tiene insulina, si tiene glucagón, es decir, todo eso, ¿qué vía sigue la glucosa 6-fosfato? Me lo va a indicar la célula. Pero yo solamente hago con glucosa 6-fosfato, la glucosa fosforilada. Sin glucosa 6-fosfato, sin ese compuesto tan reactivo, que puede seguir tantas vías, yo no puedo hacer nada. Por eso, vamos a decir que la glucosa está en una encrucijada metabólica. Bien, perfecto. Más que nada, eso. Así que bueno, vamos ahora sí, específicamente a la primera reacción, ¿sí? Esa reacción de fosforilación. Bien.
saben qué pasa? Cuando entraba la glucosa a mi citoplasma, era ser fosforilado. ¿Cómo se llamaba la enzima que fosforilaba a la glucosa? Glucosa 6-fosfato. La exoquinasa. Deja de compartir, así me prestan atención. Perfecto, la exoquinasa. Exoquinasa, porque ya en su nombre me decía, ¿cuál es su sustrato? Las exosas, ¿sí? Las exosas, las moléculas de 6 carbonos, como lo es la glucosa. Y aparte de eso, era una quinasa, ¿sí? Una quinasa. Dígame, ¿qué tipo de enzimas son las quinasas? Transferasas. ¿Más? Perfecto. Las quinasas son transferasas. Y específicamente, las quinasas, ¿qué transfieren? Grupos. Todas las transferasas transfieren grupos químicos, pero las quinasas transfieren algo en especial. Y es lo que dice Augusto, ¿sí? Augusto sin U. Grupos fosfatos. Todas las transferasas transfieren grupos químicos, pero las quinasas transfieren grupos fosfatos, grupos fosfóricos o grupos fosforilo, como dice Rocío. Ahora, me dice exoquinasa. Por tanto, esa transferencia de fosfato va a ocurrir en el carbono 6. Exo viene hexa, la palabra hexa viene de 6. La exoquinasa entonces transfiere fosfato en el carbono 6. Bien. Llega a mi célula, se acerca a la exoquinasa, agarra un ATP, Y los fosforilos. le saca un fosfato, volviéndolo ADP, y lo pone en mi glucosa. Por ende, yo acá ya tuve el primer gasto de ATP. Ya gasté un ATP, ya le saqué el fosfato. Ahora ese fosfato lo pongo en la glucosa, en su carbono 6, dando como resultado glucosa 6-fosfato. Esta es la primera reacción de la glucólisis, catalizada, ¿sí? Catalizada quiere decir acelerada por la exoquinasa, ¿sí? Vamos a ir escribiendo. Entonces, membrana basal, perfecto. En la membrana basal tengo a lo que era la Glu2, entra mi glucosa. Entra mi glucosa. Mi molécula de 6 carbonos. Esta glucosa de acá va a ser fosforilada por una enzima, por la exoquinasa. Bien. Y como estamos fosforilando la exoquinasa, ¿en qué tejido estoy? ¿En qué tejido o en qué órgano estoy? Estamos fosforilando la exoquinasa. ¿Mariposa? ¿Puede ser o no?
mal. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir por qué está mal? Porque el hígado actúa cuando necesitamos, cuando no estamos en ingesta, digamos. No, no es por eso. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué está mal esa respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué la exoquinasa en el hígado no? ¿Por qué la exoquinasa en el hígado no? ¿Por qué estoy en el hígado? Hígado. Eh. Exoquinasa. ¿Me va a hacer esta reacción? Ahí está, Rosana. Bien. En el hígado lo hacía la glucoquinasa. La exoquinasa era en tejidos periféricos. Tejido cardíaco, tejido adiposo, tejido esquelético, cerebro, eritrocito. En los tejidos periféricos, en todos los otros tejidos, eran las exoquinasas. En el hígado, y solamente en el hígado, era la glucoquinasa. ¿Se acuerdan o no? no, pero ahora ya noto, quédate tranquilo. Bien. Entonces, exoquinasa en el caso de tejidos periféricos. Glucoquinasa en el caso del hígado. Exoquinasa en tejido periférico y glucoquinasa solo en hígado. Bien. Así que cuando les pregunten, presten mucha atención a qué tejido están nombrando. Si le nombran cualquier otro que no sea el hígado, es una exoquinasa. Si le nombran al hígado, es una glucoquinasa. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? Nosotros vamos a ver que las exoquinasas, ¿sí?, son una familia de enzimas. Son la misma enzima, pero que tienen diferentes conformaciones en sus cadenas polipeptídicas. Es decir, son isoenzimas. La misma enzima puede tener varios tipos. Entonces, yo puedo tener las exoquinasas 1, 2, 3, 4 y así hasta 16. Pero ¿qué pasa? La exoquinasa 4 es la que se encuentra en el hígado. La exoquinasa 4 recibe el nombre de glucoquinasa y solamente se encuentra en el hígado. ¿Okay? La glucoquinasa solamente se encuentra en el hígado. Entonces, esa glucoquinasa va a agarrar un ATP, le va a sacar un fosfato, dejándome ADP, y lo va a meter a esta glucosa, dejándome como resultado, ¿qué cosa? Glucosa 6-fosfato. Exactamente, glucosa 6-fosfato. Ese fosfato de acá que le sacó a este ADP lo va a meter en el carbono 6 de la glucosa. Como ahora esta glucosa tiene un fosfato en su carbono 6, ¿sí?, va a recibir el nombre de glucosa 6-fosfato. La primera reacción de la glucólisis es la fosforilación de la glucosa y me genera como producto glucosa 6-fosfato. Esta enzima, la glucoquinasa, va a cumplir su función cuando esté presente un cofactor que es el magnesio o el manganeso, pero principalmente el magnesio. Bien,
Perfecto, acá respondieron re bien, perfecto. Ahora, la glucoquinasa, ¿sí? Solamente podía fosforilar, no le puede sacar el fosfato. Entonces, esta reacción, ¿es una reacción reversible o irreversible? Irreversible. Perfecto. Bien. Es irreversible. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo es irreversible? ¿Yo qué necesito para hacer la reacción en sentido contrario? La enzima glucosa 6-fosfato de fosfatasa. Ese doble tiempo, re bien. Pero bueno, como yo necesito hacer la reacción contraria, es una reacción irreversible. ¿Qué quiere decir? Que necesito más de una enzima. Necesito de otra enzima para poder hacer la reacción contraria, para sacarle fosfato, ¿sí? Y la enzima encargada de eso era la glucosa, fosfato de fosfatasa, ¿sí? Pero ahora estamos dando glucólisis, estamos dando para abajo, ¿sí? Así que todavía no vamos a tocar esa enzima. Así que bueno, ahora este compuesto que está acá, listo, está en una encrucijada metabólica. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las exoquinasas, ¿sí? Entonces, exoquinasas en tejidos periféricos eran la 1, 2 y 3. La glucoquinasa que está en hígado era la exoquinasa 4. Y ahora vamos a ver esas diferencias, ¿ok? Vamos allá. Vemos que estos son isoenzimas. Y vemos que las características de lo que es la exoquinasa 4 o glucoquinasa es diferente a sus otras hermanas, a las otras isoenzimas. ¿Bien? Primero que todo, vamos a ver dónde se encuentran. Las exoquinasas 1, 2 y 3, ¿bien? Se encuentran en lo que es los tejidos periféricos. Cerebro, tejido adiposo, tejido cardíaco, tejido esquelético, hematíes es glóbulo rojo. En cambio, la glucoquinasa o exoquinasa 4 se encuentra en hígado y páncreas, ¿sí? Principalmente en una estructura que es de donde se secreta la insulina y el glucagón, que se llaman islotes de Langerhans. Son vamos a decirle, cúmulo de células específicas que se especializan en secretar hormonas. ¿Y cómo se especializa? Ay, sí, perdón. Qué grande, sí, menos mal. Menos mal. Gracias. Ahí está. Semejante power le hago y no le comparto. Yo soy muy capo. Ahí está. Bien. Entonces, exoquinasas 1, 2 y 3, ¿ok? En todos los otros tejidos. Exoquinasa 4, si bien en la primera fila, se encuentra en hígado y páncreas. Específicamente en un cúmulo de células del páncreas que se llama islotes de Langerhans. Esos islotes se encargan de secretar insulina y glucagón. Ahí se encuentran las exoquinasas 4 o glucoquinasas. Solamente ahí. Así que recuerden, si les dicen hígado o páncreas, glucoquinasa. Cualquier otro tejido, exoquinasa. Y recuerden, ¿sí? Capaz le pongan para confundirles exoquinasa 4. Exoquinasa 4 es la glucoquinasa, ¿sí? Eso es muy importante. Eso lo vi más en exámenes ya de primer año, pero capaz que se pongan malos este año. Entonces, exoquinasa 4, estamos hablando de la glucoquinasa. Cualquier otra exoquinasa
en otros tejidos, ¿ok? Y díganme, ¿cómo? Pregunta para relacionar. ¿Cómo los islotes de Langerhans que se encuentran en el páncreas están especializados en secretar hormonas como lo es insulina y glucagón? ¿Qué organela el sistema de endomembranas va a tener más desarrollada? Perfecto, Agustín. ¿Qué organela del sistema de endomembranas va a tener más desarrollada? Las células de Langerhans, que se encargan de secretar hormonas, de distribuir hormonas, encapsularlas en vesículas y mandarlas. Como dijo Agustín, el Golgi. Perfecto. Y dígame, al yo pasar la red trans del Golgi y yo enviarla a su destino, ¿con qué recurro a las vesículas? ¿Con COP1, COP2 o clatrina? Bien. Yo no puedo creer la cantidad de gente que me respondió mal eso en el examen. COP1, sentido anterógrado, sí, van para atrás. COP2, van para adelante. Clatrina se usa desde la última cisterna del Golgi en adelante. Es clatrina. Bien. Bien. Ok. Seguimos. Luego dice que en lo que es KM, todas las otras exoquinasas que se encuentran en los otros tejidos tienen una baja KM, ¿sí? Entonces, nos dice que tienen una alta afinidad, ¿sí? Por ende, tienen alta afinidad. Entonces, todos los otros tejidos, habiendo una poca cantidad de glucosa, ya aceptan. ¿Cómo? Pregunta Augusto. Los otros tejidos, sí, los tejidos periféricos, tejido esquelético, adiposo, tejido cardíaco, cerebro y glóbulo rojo, tienen la exoquinasa 1, 2 y 3, ¿sí? O sea, cualquiera de las tres, obviamente. Esas, a diferencia de la glucoquinasa, tienen una baja KM. Al tener una baja KM, tienen mucha afinidad por el sustrato, tienen mucha afinidad por la glucosa. Por ende, los tejidos periféricos van a aceptar glucosa, aunque ésta se encuentre en muy baja concentración. Los tejidos periféricos, ¿sí? Todas las otras exoquinasas, tienen una baja KM y una alta afinidad. Eso nos dice que tiene una curva hipérbola. ¿Qué quiere decir esto? Si no nos recordamos cómo nosotros graficábamos la actividad de una enzima, en lo que era el eje Y, nosotros marcábamos lo que era la velocidad enzimática. Y en el eje X, nosotros colocábamos lo que era la concentración de sustrato. Por ende, si yo tengo una baja KM, ¿sí? Una baja KM en lo que es, esto es, no dibujen acá abajo, dibujen en el otro lado. Esto es exoquinasas. Exoquinasas 1, 2 y 3. Como su KM, ¿sí?, es bajita, quiere decir que van a llegar a la velocidad máxima muy rápido. Tienen una alta actividad enzimática. ¿Por qué? ¿Qué era la KM? Dígame, ¿qué era la KM?
constante de Michaels. ¿Y qué me decía la constante de Michaels? ¿Qué me indicaba? Que era la concentración de sustrato en la mitad del valor máximo. En la mitad de la velocidad máxima. Sí, exactamente. Entonces, la KM, sí, es la mitad de la velocidad máxima. Y si yo tengo una baja KM, ¿sí? Supongamos que acá está la KM, yo llego muy rápido a la velocidad máxima y llego a una meseta, ¿sí? A un punto donde por más que yo siga aumentando la concentración, no aumenta la velocidad. A esta figura, ¿sí? A esta figura como de B, que ya muy rápidamente llega a la velocidad máxima, vamos a decir que esto es una curva hipérbola. Como ves, yo llego muy rápido a la velocidad máxima. Tengo una baja KM. Por ende, las exoquinasas, al tener una baja KM, van a llegar a velocidad máxima muy rápido. Y si nosotros vemos cómo sería gráficamente, vemos que con poca concentración de sustrato, ¿sí? Con poca concentración de sustrato, ya se... No le agregué sustrato, no responde. Aunque yo le agregué poca concentración de sustrato, yo ya llego a la velocidad máxima, muy rápido. Entonces, voy a decir que la curva de acción, sí, su curva de actividad es hipérbola. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que les digan que las otras exoquinasas tienen una curva hipérbola? Esto, que con poca concentración de sustrato, yo ya llevo a la velocidad máxima. ¿Sí? Esta es la curva de su gráfico. En cambio, a mí me dice que la glucoquinasa posee una alta KM y por ende baja afinidad. Entonces, yo, al ver el gráfico de la glucoquinasa, esto es glucoquinasa, veo que tiene una alta KM. Supongamos que está acá. No, por acá. Por ende, yo tengo que ir aumentando la concentración. Aumento, y tarda mucho más en subir. ¿Ven que la curva de actividad tarda muchísimo más en subir? Hasta que yo tardo mucho más en llegar a la meseta. ¿Por qué? Porque la mitad de la velocidad máxima es mayor. Como yo tardo más en llegar a esa meseta, mi curva es más larga, yo veo que tiene una curva más de S. Entonces, a esto vamos a llamar una curva sigmoidea. Entonces, eso quiere decir que al la exoquinasa tener una KM baja, la curva enzimática es hipérbola. Yo llego muy rápido a la velocidad máxima. Con una baja KM tengo mucha afinidad, la curva es hipérbola. En cambio, en la glucoquinasa, yo al tener una alta KM, yo en su curva de actividad veo que necesito mucho sustrato para ir subiendo la actividad hasta llegar a la velocidad máxima. Al ser más larga esta curva, yo veo que es una curva en forma de S. Vamos a decir que es una curva sigmoidea.
Esa es la diferencia entre la curva de actividad de las exoquinasas y de la glucoquinasa. Hipérbolas sigmoides. ¿Se entiende? ¿Todos entienden? Ok. Entonces, eso quiere decir. Y si les preguntan, ahí repito. Entonces, yo veo que a mí me dicen en el cuadro que las exoquinasas, ¿sí?, en todos los otros tejidos tienen una baja KM, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que con poca concentración de sustrato va a realizar su actividad enzimática. Todos los otros tejidos van a aceptar glucosa aunque esté muy baja. Aunque yo tenga la glucemia muy baja, los otros tejidos que no son el hígado, al tener una KM baja, van a aceptar glucosa. Entonces, esto que está acá es cómo se grafica la actividad enzimática. La KM es la mitad de la concentración del sustrato a la cual yo llevo a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, si yo tengo una baja KM, quiere decir que con un poquito de sustrato yo ya llegué a la mitad de la velocidad máxima, a la mitad de la actividad enzimática. Entonces, con un poco más, como vemos acá, yo ya llego a la velocidad máxima. Como pueden ver, esta curva acá es muy pronunciada. Es decir, con un poco de sustrato ya llego a la velocidad máxima, porque tengo una baja KM. Baja KM, alta afinidad. Entonces, esto vamos a decir que es una curva hipérbola. Las exoquinasas en tejidos periféricos tienen una curva hipérbola. ¿Hasta ahí me seguís? Bien. Entonces, yo cuando paso a lo que es la glucoquinasa, veo que tiene una alta KM, tiene una alta concentración de sustrato, a la cual llego recién a la mitad de la velocidad máxima. Yo necesito de mucho más sustrato otra vez para llegar a la velocidad máxima, porque con mucho sustrato yo recién llegué a la mitad. Necesito más para llegar a la velocidad máxima. Y recordemos que el eje X a mí me indicaba la concentración de sustrato. Sí. Entonces, mientras yo más vaya hacia la derecha, quiere decir que yo estoy sumando más sustrato, más sustrato. Entonces, veo que al tener una carga más alta, yo estoy sumando mucho más sustrato que la exoquinasa. Y recién ahora está subiendo. Por eso que tenga esta curva más alargada, si más en forma de S, voy a decir que esta curva es sigmoidea. La curva de la glucoquinasa es sigmoide. La curva de las otras exoquinasas son hipérbolas. ¿Ahora sí?